excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Secretaria, orden del día para esta sesión del día de hoy, por favor. Buenos días. Orden del día propuesto. Primero, himno de Antioquia. Segundo, oración. Tercero, verificación de asistencia. Cuarto, socialización del componente. Y la arquitecta Luz-Dari Ramírez Pineda. 3.1. Intervención de los concejales. Quinto, proposiciones y varios. Sexto, cierre de la sesión. Se coloca en consideración de los honorables concejales presentes el orden del día que acaba de leer la secretaria. Si algún concejal tiene modificaciones para proponer el orden del día, lo puede hacer en este momento. Bueno, anuncio que ha cerrado. Los honorables concejales que aprueban el orden del día propuesto, manifestarlo por favor levantando la mano. Aprobado por mayoría, vicepresidente. Muchas gracias. Continuamos, secretaria. Primero, himno de Antioquia. Segundo, oración. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a colocar en manos del Todopoderoso esta sesión del día de hoy para que la saquemos adelante y lleguemos a feliz término. Que toda la exposición que se haga acá sea para el beneficio y bien de nuestra corporación, de igual forma nuestra comunidad sanvicentina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Espíritu Santo, San Vicente Ferrer, en el nombre del Padre, Dios, Espíritu Santo, amén. Continuamos, secretaria.
Tercero, verificación de asistencia. Mesa directiva, Juan Felipe Sánchez Osorio, presidente. César Ramiro Botero Marín, vicepresidente primero. Presente. John de Jesús Franco Acevedo, vicepresidente segundo. Presente, secretario. Concejales, Blas Antonio Castaño Castaño. Presente. Román de Jesús Castaño Rego. Presente, secretaria. Edison Sneider Castrillón Botero. Nelson de Jesús Henao Zapata. Presente. Germán Darío Espina López. Presente. Gloria Inés Quintero Cardona. Presente. Edwin Alonso Sánchez Agudelo. Elkin Uriel Zapata Zapata. Presente, secretaria. Hay suficiente quórum para deliberar y tomar decisiones, vicepresidente. Gracias, secretario. Le damos de igual forma la bienvenida al vicepresidente primero al recinto, que acaba de llegar al recinto. Continuamos, secretario. Cuarto, socialización del componente ambiental emitido por Cornare frente a la modificación excepcional del PBOT, a cargo de Sebastián Ricaurte Franco, coordinador del Grupo de Gestión Territorial y de Riesgos, y la arquitecta Luz Dari Ramírez Pineda. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente al recinto. Les agradecemos la presencia el día de hoy acá para que socialicemos el tema que tenemos al respecto y bien tienen en uso la palabra y se pueden apoyar los tres a la hora que lo deseen o lo necesiten para que hagan la exposición. Bien pueda. Muy bien. Primero que todo, muy buenos días. Nosotros venimos de parte de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare Cornare, propiamente la Oficina de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, la cual se encuentra adscrita a la Subdirección de Planificación. Tanto nuestro director general Javier Parra Bedoya como nuestra subdirectora general de Planificación Diana María Nao García también hacen un saludo extensivo. No hay problema, hágale tranquilo, muchas gracias, muy gentil, muy amable caballero. En ese orden de días les mandan un saludo también extensivo y vamos a comenzar acá entonces a exponerles cuál es el procedimiento de concertación ambiental que se encontró en la evaluación de los asuntos exclusivamente ambientales y cuáles fueron las prerrogativas que utilizó la corporación para dar por concertados esos asuntos exclusivamente ambientales. Lo primero es hacer una claridad. Con la Corporación Autónoma Regional o la Autoridad Ambiental, como lo acabo de decir, se concertan los asuntos exclusivamente ambientales, lo que sea asociado al patrimonio cultural, a la red vial, a otros elementos que no sean competencias ambientales. Obviamente la corporación no puede hacer pronunciamientos dado que existe una restricción normativa sobre el particular, solo podemos hacer pronunciamientos y observaciones del orden ambiental. Para los honorables concejales, de igual manera se surte como tal una obligación, y es que cualquier observación que se haga frente al procedimiento de concertación que se relacione con la corporación debe ser sustentado en elementos técnicos, jurídicos o cartográficos. Por lo tanto, también esas observaciones, si se hacen, debería volver a la Corporación Autónoma Regional el proyecto de decreto y la misma documentación el proyecto de acuerdo y la misma documentación que nos van a someter a consideración y evaluación. Espérate que esto acá está como fallando. Será el cablecito, porque mira que ahorita sí había cosas. Mira ahí sí. Muchas gracias. Bueno, y nosotros vamos a hacer una exposición entonces de lo que ya les vengo comentando. Una vez culminemos la exposición, ya si el consejo tiene alguna pregunta para nosotros o si de pronto requieren de alguna información o precisión de parte de la Corporación Autónoma Regional, disponemos entonces de un espacio para poderlo hacer. Nosotros también tenemos una disponibilidad horaria por unas reuniones que tenemos precedentes, entonces vamos a ser muy breves en las intervenciones. Lo primero, ¿qué tipo de modificación se presentó por parte del municipio de San Vicente Ferrer? Es una modificación excepcional de norma urbanística.
¿Qué significa esto? Que es una modificación autorizada en la normativa de uno de los tipos de modificaciones que existen. Hay unas revisiones generales, hay otras modificaciones por calamidad pública. Este es un tipo de modificación donde se modifican algunas normas urbanísticas y se incluyen algunos elementos que no estaban obrantes o presentes en el instrumento de planificación territorial municipal. La resolución como tal, que avala como tal este procedimiento de concertación, es la resolución RE 01861-2023 del 8 de mayo de 2023. Esta resolución entonces pone en contexto y en conocimiento de que se cumplieron los elementos ambientales mínimos para poder concertar. Tenemos acá un plano que es un modelo de ocupación propuesto para el municipio de San Vicente Ferrer. Esa es la información que se anexa para el proceso de revisión excepcional del plan de ordenamiento territorial y la cual también debe estar sujeta a consulta de los concejales y de la comunidad. ¿Cuáles son los antecedentes? La Ley 388 de 1997 en su artículo 24, el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1232 de diciembre de 2020 y la Ley 2079 de 2021 disponen cuál es el tiempo y el procedimiento para concertar con la autoridad ambiental. El procedimiento inicia con una solicitud rogada, significa que el municipio es el que debe presentar a la corporación la información y la información que presenta el municipio es la que nosotros vamos a evaluar sobre el particular, las personas particulares, el sector productivo, otros sectores no presentan como tal directamente a la corporación, es una es una solicitud que se hace y un procedimiento interinstitucional entre el municipio y la autoridad ambiental. Los particulares, la comunidad y otros sectores participan en otros escenarios como lo son la participación ciudadana, que también está arreglada, y la consulta ciudadana durante el trámite de formulación del instrumento de planificación y sus modificaciones. Entonces inicia con esa solicitud, de ahí se hace un auto de inicio que lo elaboramos nosotros. Ese auto de inicio se le notifica al municipio y ahí comienzan a correr los 45 días hábiles que establece la Ley 2079 del 2021 para proceder a la evaluación técnica, jurídica y cartográfica de la documentación. De allí sale un informe técnico. El informe técnico puede tener dos aristas o puede tener una de dos opciones: el municipio cumple o el municipio no cumple. Cuando el municipio cumple procedemos a la concertación y cuando el municipio no cumple le hacemos un auto de requerimiento diciéndole: municipio, tienes que ajustar esta información sobre el suelo suburbano o sobre densidades, o no está delimitada la cartografía asociada en algo. En este caso hubo un informe que elevó unos requerimientos y concluyó que se debían hacer algunos ajustes. Ese informe es el 00784-2023, es un informe técnico donde dice: el municipio me cumple con unas cosas pero tiene que hacer unos pequeños ajustes en otras. De ahí el municipio ya tiene la batuta, es decir, tiene que entregarnos como tal otra información, los mismos documentos que nosotros le estamos diciendo que nos corrijan, nos los debe volver a presentar, y esa información que nos presente debe llegarla con los ajustes necesarios en toda la documentación, que sea congruente en el documento del proyecto de acuerdo, la cartografía que nos entrega, los documentos de soporte, etcétera. Una vez el municipio hace esto, lo hace a través del radicado CE 06349 de 2023. Y con eso nosotros volvemos a hacer otra evaluación técnica, jurídica y cartográfica para validar que se haya incluido o incorporado la información que se requirió, por lo cual surge el informe técnico IT 02589 de 2023, en el cual se hizo la revisión y se encontró que el municipio cumplió con todas las exigencias que le habíamos requerido respecto de la concertación de los asuntos exclusivamente ambientales. De ahí nosotros hacemos una reunión que está establecida y reglamentada también en la ley, que se llama elaborar un acta de concertación. ¿Qué es este espacio? Es un espacio en el cual el municipio se acerca a través de su representante legal o con su equipo formulador y la corporación a través de su director general y dicen: hemos cumplido con la información
de los asuntos exclusivamente ambientales para proceder con las demás etapas del instrumento de planificación ante el Consejo Municipal, por lo cual se suscribe un acta que va anexa a una resolución que es la RE 01861 del 8 de mayo de 2023, y esa resolución que hace aprueba el acta de concertación suscrita, es decir, aprueba los documentos y la información que el municipio nos está presentando porque cumple los elementos mínimos ambientales para desarrollar y llevar a cabo como tal las siguientes etapas del proceso de planificación. ¿Cuáles son las conclusiones? La primera conclusión del proceso de concertación, que ahorita ya nuestra compañera y arquitecta del equipo Luz Dari nos va a hablar un poco más a fondo de cada uno de los elementos ambientales que evaluamos. Lo primero, en el primer informe, el instrumento presentó de manera general la adecuada incorporación de los determinantes ambientales. Para ustedes, recuerden que yo mismo vine a darles una capacitación hace aproximadamente 8 o 9 meses, donde les conté qué eran los determinantes ambientales, que son normas obligatorias en el instrumento de planificación territorial municipal. Entonces allí están las áreas protegidas, están las rondas hídricas, están los planes de manejo de cuencas hidrográficas PONCAS, está el plan de ordenamiento del recurso hídrico, el plan de ordenamiento del recurso forestal, la disposición final de residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos y sólidos ordinarios, entre otros. Esos elementos, todos esos determinantes ambientales en el instrumento presentado, entonces cumplen. Pero en el primer informe había que hacer algunas revisiones asociadas como tal a los aspectos mínimos requeridos. Ahora, vamos a empezar con cada una de las determinantes y lo que se encontró para llegar a una conclusión sobre el segundo informe y el acatamiento del municipio en los elementos ambientales mínimos. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, cierto. Bueno, en ese primer informe de evaluación que se hizo, se encontraron los elementos y los que tienen que ver, vamos a mirar en cada determinante y luego de cada determinante cómo fue en el segundo informe que se presentó por parte del municipio, cómo se ajustó. Entonces, empezamos primero con la determinante relacionada con las áreas protegidas. En este informe se decía que se deberían incorporar las disposiciones de los acuerdos 402 de 2020 y 384 de 2019 que tienen que ver con el Distrito Regional de Manejo Integrado, que se había realinderado y además se había adoptado un plan con una mayor actualización. Esto lo que quería decir es que los documentos, tanto los documentos como la cartografía, no estaban reflejando la incorporación de estos acuerdos. La otra observación que se presentaba era la de que se tenía que especificar precisamente en este distrito regional del embalse Peñol-Guatapé, definir cómo era el tipo de vivienda que se permitía en esas zonas de restauración y de uso sostenible, dado que se tenía que precisar el tema de cómo era la parcelación y el tema del condominio. También había otra observación que tenía que ver con la necesidad de establecer un procedimiento claro y muy preciso en el proyecto de acuerdo sobre cómo eran las actividades turísticas de alojamiento al interior de las zonas de uso sostenible y de este distrito. Ahí le hago también una interpelación a la compañera y es para que el Consejo Municipal tenga en cuenta que hay unas obligaciones que están incorporadas ya dentro del instrumento frente al turismo en áreas protegidas, pero también hay una normativa que el Consejo Municipal debe estudiar, que es relacionada a la Ley 2068 de 2020 en relación al turismo al interior y por fuera de las áreas protegidas, donde hay unas competencias que tienen que estudiar y delimitar de manera clara para regular ese tipo de actividades, obras o proyectos al interior de las áreas protegidas y las exigencias que esto conlleva, o las que se encuentren reguladas por fuera de las áreas protegidas y que tienen que prevalecer con algunos pronunciamientos del Consejo Municipal. Sí, precisamente con respecto a estas actividades, entonces las actividades turísticas con alojamiento y cualquier otra infraestructura o agroindustria que se pretende asentar en estas zonas que se delimitan en las zonas de uso sostenible del distrito, deben surtir primero la licencia ambiental ante la corporación, antes de cualquier autorización que se expida
que expida el municipio. Entonces, este procedimiento debía quedar claramente especificado en el proyecto de acuerdo. También se encontró en el tema de la cartografía que había una sobreposición de la delimitación del distrito del embalse Peñol Guatapé y la cuenca alta del río de Guatapé. Con la delimitación se estaba superponiendo con la delimitación del polígono de parcelación denominado ZRC. ZRC es zona de residencial campestre. Entonces lo que se decía es que se debería ajustar la delimitación del polígono de tal manera que se excluyan esas áreas donde estaban esas zonas de preservación y de restauración que hacen parte de la delimitación del distrito, o definir unos usos del suelo muy específicos para cada una de esas zonas al interior que prohíba ese tipo de desarrollo residencial. Esas fueron como las observaciones de mayor peso que se tuvieron en este componente, en esta determinante, que es la asociada a las áreas protegidas. En el segundo informe que se presenta, una vez se ajustaron los documentos y se hicieron las correcciones respectivas, se presentaron los ajustes y efectivamente se realizaron los que fueron solicitados en el interior del proyecto de acuerdo, que tienen que ver con se actualizó todo lo que tenía que ver con el distrito regional del manejo integrado embalse Peñol Guatapé y la cuenca alta del río Guatapé. También se asignaron usos del suelo, categorías de uso de protección en el suelo rural, y se especificó que la vivienda que se fuera a incorporar en estas zonas de restauración y de uso sostenible que estén asociadas al distrito regional deberían corresponder a vivienda campestre y ecoparcelaciones, vivienda campesina y ecoparcelaciones, ¿cierto? Entonces, aquí en este sentido el ajuste se hizo en establecer claramente que no se permitía la vivienda campestre en estas zonas. Un tercer ajuste tuvo que ver con la incorporación. Efectivamente se incorporó la obligación de hacer el trámite de licencia ambiental para el desarrollo de esas actividades que tienen que ver con las turísticas que tengan alojamiento, también a que se estén dando al interior de las áreas protegidas, así como también para las infraestructuras y las agroindustrias en general. Recuerden que estas zonas de áreas protegidas, pues realmente tenemos que buscar y garantizar que sí permanezcan en el tiempo, y estas obligaciones pues dan garantía que sí se permitan y que se permanezcan y se conservan como tales, acorde a las disposiciones que se hayan determinado en el distrito. Y finalmente también en este tema de la determinante de áreas protegidas se suprimieron los polígonos de parcelación de vivienda campestre que presentaban la superposición con el distrito de manejo integrado. Entonces, obviamente al hacer la supresión de estas áreas al interior de esos polígonos que se superponían con el distrito, entonces también se fueron ajustadas todas las demás áreas y todas las demás informaciones que tenían que ver con la caracterización propia de la vivienda campestre. Entonces, estos fueron los elementos que fueron ajustados para el tema de áreas protegidas. En el tema de las determinantes de rondas hídricas, la observación por parte de la corporación fue que la actualización de las determinantes se deben ajustar, dado que las medidas de manejo que se hicieron estaban siendo aludidas al tema de la quebrada La Pereira, la cual no tiene incidencia en el municipio de San Vicente. Y en el tema de la determinante estructura ecológica principal, en la siguiente diapositiva miramos cómo fueron los ajustes. En el tema de la determinante de la estructura ecológica principal hubo unas observaciones relacionadas primero con los corredores ecológicos propuestos y con la incorporación de las áreas de conservación correspondientes al Alto del Venado La Cruz y el nodo Santa Isabel, Los Cachos. Dado que esos elementos tendrían que sustentarse, esa importancia de por qué se incorporan esos elementos como zonas a incluir en la estructura ecológica principal. Y
era muy importante para que se sustentara con base en los elementos que el municipio determinara sin tener que hacerse alusión al acuerdo 250 de 2011. Luego que esté sustentada ese espacio como parte de la estructura ecológica principal, entonces se tendrían que asignar los usos del suelo respectivo a esas mismas porciones. Otra situación que tenía que ver era con que era necesario revisar las extensiones de los elementos de la estructura ecológica principal que se habían expuesto en los artículos que modificaban, el artículo 64 que modificaba el artículo 108 y el artículo 114 que modificaba el artículo 228, que eran los nuevos artículos que se planteaban para modificar el acuerdo inicial. De modo que entonces hubiera coherencia en esas extensiones, dado que no se estaban encontrando como que fueran lógicas entre unas y otras. Y lo otro era que también en el tema de la cartografía no se observaban las capas que tenían que ver con la estructura ecológica principal y la estructura ecológica complementaria. Ambas capas pertenecen precisamente a la estructura ecológica y las primeras, las principales, precisamente se tratan de las de mayor protagonismo en esta estructura, y las complementarias, digamos, son aquellas secundarias que ayudan a que estas principales y vayan conformando una estructura completa en cuanto a lo relacionado con la red ecológica. Bueno, frente a estas dos determinantes, es decir, la de rondas hídricas y la de la estructura ecológica principal, los ajustes que se presentaron en el segundo informe fueron los siguientes. Entonces, en el tema de las rondas hídricas, se eliminaron todas las referencias en todos los documentos, todo lo que tenía que ver con la quebrada La Pereira. En ese sentido, entonces, ya todas las medidas que estaban planteadas en estos documentos ya se encontraron que estaban coherentes con lo que se estaba pretendiendo para esta determinante, que tenía que ver con las rondas hídricas que realmente persisten en el municipio de San Vicente. En cuanto a la estructura ecológica principal, entonces en el documento técnico ambiental se realizó la sustentación técnica efectivamente de la importancia de la incorporación de estos elementos que tenían que ver con el Alto El Venado y el nodo Santa Isabel Los Cachos, y se indicó que si bien estos elementos estaban identificados por otros instrumentos de la planeación, la importancia de este nudo y de este nodo y este alto eran básicamente por la conservación de esos fragmentos boscosos que tenía en esa porción de territorio. Ahora, frente al tema de las zonas de la estructura ecológica principal, en el proyecto de acuerdo también se asignaron los usos a las zonas que se determinaban como de preservación de la estructura y de la funcionalidad de los ecosistemas. Entonces, tal como se había solicitado, la asignación de estos usos fueron indicados los mismos dentro del documento. Además, se generaron las capas en la cartografía, las que tienen que ver con la estructura ecológica, tanto la principal como la estructura ecológica complementaria. Y esas mismas fueron denominadas con esos nombres en la respectiva cartografía. En el tema de los POMCAS, como determinante se observaron se pudieron ver varias observaciones que era necesario corregir. Una de ellas era que se tenía que incorporar, referenciar y ajustar todas las tablas, todas las áreas y toda la cartografía de la estructura ecológica principal en las áreas conservación y protección ambiental, entre otras, en todos los documentos, con base en las disposiciones que se definieron en la resolución RE 04227 de 2022, en la cual se modifica el régimen de usos al interior de la zonificación ambiental del Ponca del Río Negro, en la jurisdicción de Cornal. Entonces, todos estos documentos se tenían que actualizar e incorporar con base en esta resolución. Era básicamente lo que se estaba requiriendo. Asimismo, debían evidenciarse el tema relacionado con la asignación de los usos del suelo y los tratamientos que definiera el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
Igualmente, otra observación que se pudo detectar es que había que omitir o por lo menos aclarar también algunas referencias que se estaban haciendo al Ponca del río Nare, considerando que dicha cuenca no cuenta una participación en el municipio de San Vicente Ferrer según el documento de formulación de ese instrumento. Y otra observación era que era necesario hacer los análisis sobre las áreas de restauración ecológica y las áreas de importancia ambiental que están definidas en los PONCAS, dado que en algunas de ellas estaban presentando una mayor restricción en cuanto a los usos del suelo que se estaban definiendo para esas zonas y se estaban definiendo un tema de residencia en dicho uso y otros que se estaban presentando unos usos compatibles con los PONCAS en mención, siempre y cuando obviamente se tengan que tener en cuenta el tema de la densidad y de los índices de ocupación que se están reglamentando por parte de la corporación. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con esta determinante en especial? Es que según el acuerdo de densidades se pueden generar unas viviendas y unas densidades. Lo que se estaba planteando en la propuesta era que se estaban restringiendo algunos de esos usos y algunas de esas posibilidades de desarrollo. Entonces lo que le estábamos diciendo es, vea, haga ese análisis y verifique que realmente ese tipo de porciones de territorio relacionados con los PONCAS pueden tener unas mejores posibilidades. Con respecto a estos PONCAS, los ajustes que se presentaron en el segundo documento, en el segundo informe, se pudo entonces verificar que efectivamente se incorporó la resolución que modificaba el régimen de usos de la zonificación ambiental del PONCA, del Río Negro. También se eliminaron aquellas referencias que no iban a lugar con el tema del PONCA del Río Nare al interior de los documentos. También en cuanto a en estas zonas también se hicieron los ajustes que tenían que ver con las categorías, que tenían que ver con las zonas y subzonas que se tienen en este PONCA. En estas zonas y estas subzonas se incorporaron teniendo en cuenta la zonificación ambiental que se había surtido a través de la resolución 4227. También se ajustaron lo que tenía que ver en el tema relacionado con la extensión de esos fragmentos y con los nodos y enlaces que se estaban diciendo que no había coherencia y que no había lógica en esas extensiones en todos los documentos. Asimismo se incorporaron todo lo que tenía que ver con esos nodos y enlaces que tienen esas subzonas en este PONCA. También se ajustaron unos requerimientos sobre las áreas de protección de conservación que se estaban presentando en la parte anterior en las observaciones, que tenía que ver con las restricciones y con los usos que se estaban diciendo con respecto a las posibilidades que se daban en el PONCA, frente a las densidades y a los usos que podrían allí incorporarse. En el tema de la cartografía también se pudo observar que se hicieron los ajustes cartográficos donde se incorporan las delimitaciones respectivas frente a las zonas y las subzonas que tienen establecidas. Frente a la determinante de gestión del riesgo, se encontraron este par de observaciones. Se decía que era necesario aclarar cuál fue la metodología que se utilizó para calcular las áreas con condición de amenaza por inundación para poder que esta metodología pues nos pudiera determinar un mayor peso de esos resultados que fueron obtenidos. Perdón. Igualmente, era necesario incluir todo lo que tenía que ver, todo lo relacionado con todos los mecanismos para generar el inventario de los asentamientos que se localizan en las zonas de alto riesgo.
También definir con su delimitación y su tratamiento todas aquellas zonas que están expuestas a la amenaza derivada por cualquier fenómeno. Y también lo que era necesario frente a los mecanismos para la reubicación de asentamientos que se describen en los artículos 39 y 40 de la Ley 1523 de 2012. El otro tema del determinante que tenía que ver con el cambio climático, en este caso esta determinante se encontró que se cumplió a cabalidad y entonces no fue objeto de observación alguna. Con respecto a esta gestión del riesgo, se hicieron todos los ajustes que fueron requeridos, pues tanto la cartografía como los documentos, se incluyó todo lo que tenía que ver con la metodología utilizada para ese cálculo de las áreas con condiciones de amenaza por inundación. Y también se incluyeron lo relacionado a los asentamientos, todos los mecanismos, también todas las sobre los mecanismos que se utilizarán para las zonas que están expuestas a amenazas y con respecto a la reubicación de los asentamientos. Entonces, tanto en los documentos, la cartografía y el proyecto de acuerdo, gracias, fueron objeto de inclusión de todos estos elementos que hacían importante y que podían soportar de manera fuerte y con mucho peso el tema de todas las decisiones que se estaban tomando en este tema de la determinante de gestión del riesgo. Obviamente, como les dije en la diapositiva anterior, entonces en el cambio climático no fue objeto de ajustes, puesto que había cumplido a cabalidad con esto. Otra de las determinantes es la que tiene que ver con la ocupación del territorio y específicamente con el tema de los suelos suburbanos y el tema de las densidades máximas de vivienda. En esta determinante se pudo encontrar que en el primer informe se estaba determinando un índice de 20% del predio, diciendo que tendrá una cobertura natural. Resulta que el literal del artículo 6 del acuerdo 392, expedido por Cornare, establece que en todos los casos para el desarrollo de vivienda en áreas suburbanas, cerros y montañas, no menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se deberá destinar a la conservación de la vegetación nativa existente. Esa fue una de las observaciones. En el documento que se presentó posteriormente como segundo informe, para donde se hacían los ajustes, efectivamente entonces se pudo verificar que ya se estableció un índice de ocupación del 30% como máximo, garantizando así que el 70% como mínimo del predio debe ser para la conservación de la vegetación natural existente. El otro punto que también tenía que ver con esta determinante del suelo suburbano y de las densidades máximas, se encontró que en el proyecto de acuerdo, en el parágrafo 2 de ese artículo, se estaban determinando unas condiciones con respecto al cálculo de la densidad y se hacía sobre el área bruta del predio, los predios objetos de licencia urbanística, y se manifestaba que era con la finalidad de garantizar un mayor aprovechamiento. Resulta que el mismo acuerdo 392 expresaba que en el literal del artículo 6 se expresa claramente que el cálculo de la densidad en todos los casos se hará sobre el área neta del predio aprovechable, luego de descontar la restricción referida al 70% del área que se debe destinar a la conservación vegetal. Aquí hay una diferencia entre calcular en el área bruta del lote y hay otra diferencia con calcular sobre el área neta del lote. Según lo expresado en el literal del artículo 6, para calcular ese índice, ese porcentaje, se debe hacer del área del lote del total, restándole esas áreas destinadas a la conservación vegetal.
En esa radicaba, entonces efectivamente ahí no había una lógica con lo dispuesto por el acuerdo de Cornare. Entonces en el documento del informe que se presentó en la segunda oportunidad, la decisión que tomó el municipio fue la de eliminar ese parágrafo frente a ese índice. Bueno, vamos ahora con el tema de las determinantes de servicios públicos. En este tema se encontraron varias observaciones. Se decía que no se presentaban las condiciones actuales de los sistemas de tratamiento, tanto de agua potable como residual, que permitieran dar a conocer cuál era la capacidad real para abastecer la demanda que se proyectaba en el municipio. También se manifestó como otra observación que no había un análisis o un diagnóstico frente a la forma en la que se prestan los servicios públicos en acueducto y alcantarillado en las zonas donde se proponen los nuevos polígonos de expansión, así como en aquellos que se están planteando como centros poblados rurales. Igualmente se encontró otra observación que tiene que ver con que no se actualizan las áreas de importancia ambiental para la conservación de las microcuencas abastecedoras. Esto se evidenció tanto en los documentos, como en la cartografía. Y lo otro era que frente a esa cartografía de manera general, también se pudo ver que la capa que tenía que ver con el alcantarillado presentaba inconsistencias en los valores de elevación, registrando valores mayores a 4.000, valores que son negativos y que no dan claridad frente a si con esos valores de elevación se estuvieran dando la claridad sobre si era disponible o no disponible el servicio de red de alcantarillado en el suelo urbano y por lo tanto también en el suelo de expansión. O sea, era un tema específicamente cartográfico. En cuanto a los ajustes, entonces en el segundo informe que fue objeto de evaluación se presentaron ya los documentos. Entonces en el documento de diagnóstico sí se presentaron ya cuáles eran las condiciones actuales de los sistemas de tratamiento de agua potable y también la residual, con las respectivas capacidades que eran posibles para cada sistema. Igualmente se presentaron los análisis que detallaban con qué acueducto se sustituían cada corredor suburbano que se estaba planteando, así como los que tenían algunos caudales que se tenían actualmente concesionados. O sea, se dio una información mucho más clara de cómo era esa situación de esta determinante. Igualmente se incorporaron todo lo que tiene que ver con las áreas de importancia ambiental para la conservación de esas microcuencas abastecedoras, que era necesario para poder garantizar también y poder dar las medidas de cómo se van a preservar y se va a hacer el uso eficiente de este recurso hídrico, que necesitaba por lo tanto que se incorporaran todas estas medidas que permitieran y garantizaran en el tiempo esta permanencia de las microcuencas abastecedoras. Igualmente, como parte del proceso también de los ajustes, se incorporaron también algunos proyectos que tienen que ver con el programa de ejecución, es decir, cuáles eran los proyectos que iban a garantizar que efectivamente se presentaran, se pudieran dar la garantía de disponibilidad de servicios en esas zonas que se estaban planteando de suelos urbanos, suelos de expansión y centros poblados rurales. Igualmente, el tema de la cartografía, también se ajustaron todo lo que tenía que ver con las elevaciones que se estaban presentando y que eran pues las necesarias para garantizar la disponibilidad de los servicios de alcantarillado. También hay una determinante que es la que tiene que ver con los residuos sólidos peligrosos y los RCD. Si bien esta determinante en el primer informe cumplió con todos los requerimientos mínimos, la corporación recomendó al municipio que contemplara dentro de otras acciones, algunos proyectos o algunos programas y metas, todo lo que tenía que ver con los PEJIRS,
que fue acogido mediante decreto 105 de 2021, donde se establecen todas las metas para el aprovechamiento de los residuos y el manejo de los residuos especiales y peligrosos, así como la prestación del servicio público de aseo en el área rural. Entonces esto era simplemente como una recomendación, realmente esta determinante cumplió y por lo tanto pues no fue objeto de ajustes en el segundo informe que se presentó. También en todo este proceso de las observaciones y finalmente de su buen logro frente a la concertación, se encontraron unos elementos importantes a destacar con el tema de otras determinantes. El tema que tiene que ver con la calidad del aire, el ruido y los olores ofensivos. Esta no hace parte de los elementos que son objeto de la revisión excepcional de norma urbanística que se estaba planteando por parte del municipio, por la razón por la cual no se consideró como una determinante para el tema de la concertación ambiental. Sin embargo, la corporación dice que es muy importante y recomienda que sean consideradas todas las observaciones, hubo unas observaciones que se hicieron, unas recomendaciones que pueden ser ya incorporadas en el instrumento en que se vaya a adoptar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial con base a ese primer informe que se había expedido, para que los procesos de evaluación y seguimiento que se realizan del municipio para ese plan básico, pues tengan elementos de soporte y poder llevar a cabo a fin término este tema que tiene que ver con estos elementos de esta determinante. Y también lo que tiene que ver con la otra determinante del plan de ordenamiento del recurso hídrico. Esa determinante tampoco hizo parte de los elementos que fueron objeto en esta revisión excepcional. Y no se consideró como tal en este proceso de concertación. No obstante, en el informe técnico hay algunas recomendaciones que se hacen para el municipio, precisamente para también tener en cuenta en los procesos de seguimiento y evaluación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y puedan en los procesos de implementación llevar a feliz término la implementación de este instrumento. Estos fueron como los elementos de las determinantes, que fueron 10 elementos que fueron considerados y que efectivamente, como se pudo ver en el segundo informe de la evaluación de la información que se presentó posteriormente con los ajustes y correcciones y que fueron objeto de ajuste y de aceptación por parte de la corporación para llegar a feliz término en la concertación de los asuntos exclusivamente ambientales en la modificación excepcional de norma urbanística que se presentó por parte del municipio de San Vicente. Gracias. Bueno, entonces una vez aclarado todo lo evaluado por parte de la autoridad ambiental, cabe resaltar que entonces el trabajo de ustedes como concejales ya va a ser que revisen, que el municipio les presente a ustedes el instrumento de planificación territorial acorde a las normas ambientales en lo que respecta a lo ambiental. Ya lo que tiene que ver con los temas culturales, con los temas viales, con algunos asuntos que escapan de nuestra competencia, validar también que en efecto el proyecto de acuerdo sometido a consideración de ustedes contenga todos esos planteamientos que debe tener el instrumento. Adicional a eso, que se siga el proceso reglado que establece la normativa que orienta la materia y las que les refería ahorita, para que no vayan a haber unas futuras nulidades o que vayan a tener inconvenientes con el instrumento de planificación, que este instrumento de planificación es muy importante para el territorio porque ayuda a consolidar ese modelo de ocupación del municipio y a que se haga de una manera ordenada, juiciosa, bien desarrollada, bien planificado el recurso suelo y cómo se van asentando las obras, proyectos o actividades en el territorio. Ya entonces, si alguno tiene alguna inquietud que necesite que le aclaremos en el momento, con todo el gusto. Muchas gracias por la exposición. También un saludo muy especial al jefe de ordenamiento territorial del municipio, Julián López.
continuamos con el orden del día entonces. Bueno, intervención de los concejales, quienes van a intervenir, tiene el uso de la palabra. Honorable concejal César Ramiro, tiene el uso de la palabra. Gracias, vicepresidente. Buenos días, compañeros concejales, a la concejala Gloria, a la secretaria del Consejo, a Juan José, a Sebastián, a Luz Dari, a Camilo, a Julián López que nos acompaña en el recinto y a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Lo primero es agradecerles pues por venir a presentar este concepto también que se ha emitido desde una corporación tan importante para el desarrollo del municipio. Sabemos que el desarrollo del municipio como tal también debe ir muy ligado a esa parte ambiental. Los compañeros concejales pues ya saben que yo incluso soy presidente de un acueducto y me alegra que ahora que escuchaba la exposición de la ingeniera Luz Dari nos decía que uno de los requerimientos era que se tuviera en cuenta los acueductos al momento de poder determinar el uso del suelo, porque anteriormente tenían abastecimientos de las propias fincas o que un agüita ahí pues del propio nacimiento de una finca vecina o algo así por el estilo, y ya hoy en su mayoría están aprovechando pero el agua de los acueductos, donde se genera una sobrecarga bastante importante para nosotros y que desafortunadamente no se tenía en cuenta los acueductos al momento de destinar el uso del suelo, pero sí sabíamos que jugábamos una parte fundamental al momento de poder aprovechar ese lote ahí como tal, ¿cierto? Esa sería pues como una parte y me parece supremamente importante por la preocupación pues que han manifestado los diferentes presidentes de los otros acueductos, dentro de la asociación de acueductos y todo, en los sectores donde habían polígonos de parcelación, de ampliación, de aprovechamiento del suelo, pero que se les estaba rebasando, mejor dicho, esa capacidad los acueductos, le está rebasando, porque igual siguen ahí pues como ese viaje de solicitudes y de pronto hasta sin poder ser solucionadas. Lo otro es que me cae una duda y de pronto si es pues como desconocimiento de uno, yo sí sé pues propiamente dónde queda el nodo Santa Isabel Los Cachos, con el que me queda la duda, en la estructura ecológica principal es donde queda el Alto del Venado o La Cruz. De pronto el nodo Santa Isabel Los Cachos lo identifica uno más fácil por llevar el nombre pues de la vereda donde está, pero este otro, de pronto algunos concejales y mucha gente lo conoce, pero yo personalmente pues no sé propiamente dónde queda este sector. Sí me gustaría pues como saber propiamente dónde queda, sería eso, y agradecerles por venir acá a presentar este informe. Gracias, vicepresidente. A usted, honorable concejal. Responda a este y enseguida va tomando notica, que es esa la dinámica acá. Entonces, para que no se le bien pueda. Listo, no, si quieren entonces pueden continuar y ahorita yo me acuerdo de todo lo que... Listo. Honorable concejal Román Castaño, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Cordial saludo para la mesa directiva, compañeros concejales, la concejala Gloria Quintero, la secretaria de la corporación, a Sebastián Ricaute, la ingeniera Luz Dari, perdón, arquitecta, sí, muchas gracias, al ingeniero Juan José García, Camilo, nuestro comunicador, Julián, que nos acompaña desde las barras, y todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. A ver, como bien saben, acá pues los funcionarios de CONARE y digamos mis preguntas, les aclaro algo que digamos la expresión de ustedes tiene que ver únicamente con la revisión excepcional, pero de pronto las preguntitas, si no van muy enfocadas a lo que tiene que ver con la revisión, pues de pronto si ustedes tienen conocimiento, me dan respuesta, y si no, pues a otra oportunidad, y ahí me disculpan. Y como bien sabemos, pues que acá en San Vicente de hace mucho tiempo hemos tenido inconvenientes en lo que tiene que ver con el mantenimiento de vías, ¿cierto? Que por los requisitos que requiere CONARE para los trámites, para explotar este material, que únicamente pues aquí en San Vicente, y lo que solicita el municipio sería únicamente para el mantenimiento de vías, ¿cierto? Porque vemos que acá en San Vicente, digamos, hay partes donde hay varias canteras, ¿cierto?,
que por Río Abajo, por Las Frías, por el Perpetuo Socorro. Entonces, en un tiempo pues se extraía material únicamente como de una cantera, que porque requisitos muy estrictos para otras canteras, ¿cierto? Y si bien vemos acá en San Vicente, cuenta con aproximadamente 350 de kilómetros de vías terciarias. Hacerle mantenimiento es muy costoso, ¿cierto? Por la cantidad de kilómetros y por la lejanía, digamos, si se hace este mantenimiento de una sola cantera, ¿cierto? Entonces, si digamos los requisitos ya no son tan estrictos o siguen siendo pues estrictos, ¿cierto? Porque si bien sabemos también, creo que en el año 2017 se firmó un acta de concertación minera pues para extraer, digamos, estos minerales aquí en San Vicente, ¿cierto? También vemos que, no digamos en estos últimos años, no, de hace muchos años, a personas, digamos, que estaban talando, digamos, algunos terrenos muy pequeños, pues se les inició procesos y hubo mucho inconveniente. Pero también hemos visto en algunas veredas de que se han talado lotes muy grandes, donde hay mucho bosque. Entonces, ¿qué hay con esto? Por acá en la visita que ustedes nos hicieron anteriormente, pues nos dieron, digamos, como listadito de los procesos que habían, en qué vereda, ¿cierto? Entonces, qué bueno saber, digamos, en qué va esto, pero les digo, si no tienen, digamos, esa información, a otra oportunidad será. Entonces, con respecto al acta de concertación minera, vemos que los terrenos donde posiblemente, Dios quiera que no, esperamos que no, que pretenden ser más afectados es donde hay microcuencas abastecedoras de acueductos rurales. Entonces, eso nos preocupa, ¿cierto? En este caso, digamos, Cornare, ¿cómo nos ayudaría, digamos, a blindar nuestro territorio para que eso no ocurra aquí, para que estas empresas multinacionales no entren acá, porque esto sería prácticamente lamentable que ocurra esto, ¿cierto? Bueno, anteriormente el municipio le cancelaba a Cornare una plata por tasa retributiva por la contaminación o la quebrada, ¿cierto? Vemos que hace ya algunos años pues se ha venido elaborando este proyecto de plan maestro de alcantarillado, ¿cierto? Entonces yo creo que esto, el porcentaje que falta para sanear pues todo el municipio, 100%, falta poco. Bueno, no tengo mucho conocimiento qué porcentaje faltará. Entonces, en este momento, digamos, ¿cuánto pagaría el municipio a Cornare por tasa retributiva? Y también vemos que con este proyecto, pues, construyó una petar por la parte de la cancha y algunos días los olores son, mejor dicho, que no se aguantan, tanto para los transeúntes como para los vecinos. Ahí, muy fuerte esto. Entonces, esa sería mi intervención. Gracias, presidente, y a todos ustedes. Gracias, honorable concejal, por su intervención. ¿Otro concejal va a intervenir del tema? Bien, pues, honorable concejal Snyder tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenos días para todos los compañeros concejales, para nuestra secretaria, jefe de ordenamiento, a los funcionarios de Cornare, a todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios, al ingeniero Juan José, que nos ha acompañado durante todos estos días, y a Camilo de Comunicaciones. Bueno, yo creo que la exposición fue muy específica y frente a esos asuntos yo tengo varias preguntas. Digamos que a pesar de que las hectáreas que contemplan el DRMI en el municipio de San Vicente son muy poquitas, digamos, fueron objeto de varios requerimientos, ¿cierto?, a corregir. En especial los que tienen que ver con delimitar bien las actividades que se realizan dentro de ese DRMI, ¿cierto? Y el desarrollo restringido. Yo tengo una pregunta fundamental ahí, es, bueno, digamos, se pudo corregir frente a las áreas específicas que hay del DRMI, pero yo le preguntaría a Cornare, ¿qué es lo ideal para las áreas? Digamos, si se tuvo que corregir esto porque habían unas superposiciones, ¿cierto? Porque no había unas claridades sobre los desarrollos dentro de esas áreas. ¿Qué es lo ideal para las áreas contiguas al DRMI?
Ejemplo, aquí se plantea digamos, una zona de vivienda campestre contigua al DRMI en un radio de más o menos unos 3 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo ideal para esas zonas del DRMI? Entendiendo que tienen un montón de limitaciones, que fueron las zonas, digamos, con mayores requerimientos en este caso. Entonces, ¿qué es lo ideal para esas zonas cercanas? Entendiendo que en vez de limitarse, se amplía el uso del suelo que había, ¿cierto? Antes se amplía en vez de limitarse. Entendiendo que la justificación que aquí se dio en este espacio era, pues, digamos que habilitar más, digamos, más uso del suelo para vivienda campestre o parcelación podría estar acorde con las actividades del embalse. No sé qué piensa Cornare al estar eso contigo con el DRMI. Otra pregunta es cuando hablamos de los requerimientos frente al nodo Santa Isabel, el Alto de Venado o la Cruz. Ahí me queda una pregunta y es, y digamos eso tiene relación con todo lo que hace Cornare frente al municipio, y es ¿por qué toda la carga justificativa cae sobre el municipio para poder hacer esas delimitaciones, para poder hacer o incluir esas zonas? Digamos, ¿cuál es el papel que juega Cornare también para ayudar a definir eso, ¿cierto? Para, digamos, no dejar esa carga total en el municipio. Y esto me trae a algo, y es, digamos, la negativa que ha tenido Cornare en varias ocasiones frente a la petición de esta corporación y de la alcaldía misma. Se hizo en 2 veces frente a declarar este nodo, que es, digamos, el más importante del municipio dentro del sistema regional de áreas protegidas. Entonces yo sí quisiera saber cuál es el papel que juega ahí Cornare, porque Cornare en la subregión no hace solamente el papel de autoridad, sino también el de gestión, ¿cierto? Cuando, pues, digamos, está casi que siendo arte y parte. Entonces a mí sí me surge esa pregunta. Y lo mismo es, digamos, si Cornare genera alguna sugerencia, si bien ustedes, digamos, no se meten frente a lo que el municipio presenta, sino que simplemente analizan frente a las determinantes y la regla o la norma. Quisiera preguntar si en esa labor de gestión ambiental Cornare sí hace algún tipo de sugerencia o advertencia de manera general, periódica o de oficio a los municipios sobre lo que, digamos, es lo ideal para que el municipio vaya pensándose el ordenamiento de su territorio. Si hay alguna herramienta, hay algo en relación, y también si hay algo frente a las advertencias de lo que puede estar pasando y debe, digamos, generar alguna acción más inmediata en cada uno de los municipios, en este caso aquí en San Vicente. Bueno, eso por ese lado. Hay otro asunto, y es cuando hablábamos de los usos, bueno, del desarrollo restringido en el suelo suburbano, se planteó una corrección respecto a cómo se medía el índice, a cómo se calculaba el índice de ocupación. Yo tenía una pregunta, y es si simplemente se omitió, ¿cierto? Se omitió dejar claro cómo era o cómo se calculaba ese índice, o si se hizo un planteamiento diferente por parte digamos, del documento que se presentó a Cornare. Eso me gustaría saberlo. Y de igual manera me gustaría saber cuál es la fórmula para digamos, ustedes hacen una claridad que la densidad se calcula sobre, o lo entiendo, sobre el 30% que queda para ocupar, ¿cierto? Cuando saco las áreas que debo dejar para la conservación y preservación. Si hay alguna fórmula para calcular esa densidad en ese, ¿cierto? En ese suelo suburbano. Y si en relación a eso mismo, es decir, al índice de ocupación y de densidad, yo estos días que estuve, pues, ahí cacharreando la página de Cornare, ahí hay un link que uno lo lleva donde los municipios deben descargar la información respecto a los licenciamientos que dan en el municipio, ¿cierto?
yo quisiera preguntar si hay algún antecedente frente a las decisiones que se han tomado en los licenciamientos donde se evidencie ese mal cálculo del índice de ocupación o esa obviedad del índice de ocupación tal y como lo plantea Cornare, de igual manera con la densidad. Esas serían las preguntas. Y por último, si me pueden decir dónde puedo encontrar el documento que hace referencia en la presentación, que es el documento de formulación para la preservación y uso eficiente del recurso hídrico. Y le agradezco. Gracias, presidente. A usted muchas gracias, honorable concejal, por su intervención. ¿Algún otro concejal va a intervenir respecto al tema que se está tratando? Bueno. No habiendo más intervenciones ni dudas al respecto, tienen ellos la palabra para que le den respuesta a las inquietudes de los concejales. Bien, te lo voy a responder a cada uno de los concejales, cada una de las respuestas que nos hizo y de las que tenemos conocimiento aquí, porque hay unas que escapan al manejo de nuestra oficina. Sin embargo, lo que les digo es que a las que no le demos respuesta, pueden preguntarnos por escrito al correo de cliente@cornare.go.co, dispuesto en la página, para que le den respuesta, porque hay unos asuntos que sí son temarios de las direcciones regionales. Entonces, como nos habían hecho la invitación para hablar sobre el esquema y no sobre otros temas, pues no habíamos preparado ni consultado sobre el particular. Primero, César Ramiro, que no está en el momento, igual lo va a responder. El tema de los acueductos y que se estaban ampliando las parcelaciones y cuáles eran los elementos para protegerlas. Desde hace mucho tiempo las microcuencas abastecedoras pues gozan de una especial protección por ser un determinante también y asociarse al recurso hídrico. Y el tema de las parcelaciones es un tema que tiene que ver con el licenciamiento urbanístico del municipio, y es el municipio el que tiene que hacer el control urbano. ¿Qué es control urbano? El control urbano no es ir y solamente hacer la función reactiva sobre las construcciones irregulares o mal hechas, sino también preventiva frente a las licencias que no puede otorgar porque se encuentran en cercas de acueductos. O si va a otorgar licenciamiento urbanístico para parcelación, subdivisión, construcción, demolición, reforzamiento estructural, entre cualquiera de todas las normas que existe el licenciamiento urbanístico del decreto 1783 de 2021, ¿qué es lo que tiene que hacer el municipio? Mirar si hay elementos de especial protección ambiental al interior de esos predios y utilizar las normas urbanísticas que tiene el instrumento de planificación territorial municipal para salvaguardar esos elementos de especial importancia ecosistémica, como rondas hídricas, nacimientos de aguas, microcuencas abastecedoras, entre otros. Adicional a eso, concejal César Ramiro, existen unas normas que se han venido implementando que se llaman PSA o pago por servicios ambientales, que tiene que ver con la protección del recurso hídrico para el abastecimiento de acueductos veredales, dentro de las cuales se encuentra el decreto 870, el 953, el 1007 de 2017, que son decretos del sector ambiente y también del sector vivienda, ciudad y territorio, mediante los cuales se establecen algunas obligaciones para los municipios en relación a ese tipo de actividades. Principal llamado de atención acá para el municipio es: hagan control urbano. El control urbano hace parte de esa actividad de licenciamiento urbanístico asociado a la protección de los recursos naturales, porque el alcalde es la primera autoridad ambiental que existe acá en el municipio. Lo que hacemos nosotros como corporación ambiental es implementar las acciones y las atribuciones que nos da la ley, pero no tenemos atribuciones de control urbano. Y frente al tema de los usuarios, que no había agua para tanta parcelación y este tipo de usos que hay, es precisamente el acueducto el que tiene que restringir los permisos y los usuarios que viene otorgando, porque son los acueductos los que le dan el permiso, la factibilidad, la cercanía a una persona para que desarrolle su obra, proyecto o actividad. Entonces el acueducto también tiene responsabilidad en cuántos usuarios permite tener y a cuántos usuarios vincula y a cuántos usuarios les puede facilitar el recurso. ¿En base a qué? A unas previsiones del recurso hídrico que hace la modelación el mismo acueducto. ¿Sobre qué? Sobre la cantidad, calidad, disponibilidad del recurso hídrico. La época del año tiene dos épocas: una época de lluvias y una época de menos lluvias. En la época donde hay
menos lluvias, que puede intensificarse el calor y puede bajar el caudal de algunas fuentes, tener previsto dentro de su plan de abastecimiento del recurso hídrico entonces este tipo de actividades. ¿Dónde se encuentra eso? Está en consonancia a lo que nos decía el concejal Schneider, ¿cierto? Que tiene que ver con el programa de uso eficiente y ahorro del agua, lo que significa que los acueductos también tienen que mirar esas previsiones, decirle a los usuarios cómo utilizar el agua. San Vicente, que es un municipio tan pecuario, tan ganadero, que tiene tanta actividad agrícola, cuidemos los nacimientos, no hagamos quemas a cielo abierto de este tipo de actividades en el suelo rural que pueden afectar esos acueductos, entre otras tareas. Entonces mire que acá la mayor parte de la respuesta es municipio, control urbano, acueducto versus usuarios y cantidad y calidad del recurso hídrico. Pasamos al concejal Román Castaño. Le voy a contestar unas cosas y otras cosas pues no tengo acá las respuestas, pero le voy a indicar cómo es. Mantenimiento de vías, la extensión, el tema de la explotación de las licencias ambientales y las canteras, si los requisitos son restrictivos o no. El tema de las microcuencas abastecedoras de acueductos ya lo sacamos con lo que acabamos de decir. Y que si hay condiciones para que se establezcan empresas mineras o multinacionales versus la protección de esas microcuencas abastecedoras de acueducto. Entonces, lo primero, en la normativa que orienta la materia sobre el licenciamiento ambiental nos dice el decreto 1076 del año 2015, que compiló el 2041-2014, en esos artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3, que se establecen unos requisitos obligacionales para que las autoridades ambientales le digan a las empresas que llegan, cúmplame con estos o aquellos requisitos. Esos requisitos devienen de la ley. Y para que ellos cumplan esos requisitos se tiene que hacer un documento para que las empresas que están interesadas en una obra, proyecto o actividad de explotación u obtención de beneficios de los recursos naturales, entonces cumplan. Eso se llaman términos de referencia. Los términos de referencia entonces le van a decir a una empresa que esté interesada en una licencia ambiental, por ejemplo en este caso para una explotación minera o de una cantera, cuáles son los requisitos ambientales que debe cumplir. Para cumplir esos requisitos ambientales, la empresa tiene que presentar un estudio que se llama Estudio de Impacto Ambiental. Ese estudio de impacto ambiental tiene 11 capítulos y en esos 11 capítulos existen diferentes medidas de manejo, planes y estrategias bajo los cuales la empresa va a entrar en operación o bajo los cuales la autoridad ambiental va a decir su proyecto cumple ambientalmente o su proyecto no cumple y yo no le entrego la licencia ambiental. Aquí hago un paréntesis. Si a nosotros una empresa nos presenta, a nosotros me refiero a Cornare, o al área metropolitana, una autoridad ambiental, cualquier autoridad ambiental, le presentan un estudio que cumpla con todos los requisitos, tampoco podemos negarnos a entregar esa licencia ambiental, porque tenemos una obligación legal de que la persona natural o jurídica que cumpla requisitos tiene derecho también por una protección constitucional especial de tener una libertad de empresa, de poder constituir, de explotar los recursos naturales de manera adecuada al territorio. Cierro paréntesis. Dentro de ese estudio de impacto ambiental que les estaba comentando, uno de los capítulos se refiere a la matriz de impactos y riesgos ambientales. Los impactos tienen que ser reconocidos por esas empresas y nosotros como autoridad ambiental tenemos que evaluarlos. Entonces un impacto, por ejemplo, de una cantera, hombre, tener cerca una microcuenca abastecedora de un acueducto, en esa parte usted no puede hacer explotación de ningún material porque tenemos que proteger la cuenca. Y adicional a eso, usted como está en una cuenca que tiene un lugar que surte acueductos veredales, tiene que implementar X o Y cantidad de actividades, planes, programas y proyectos de protección del recurso hídrico. Y eso va a otro capítulo que son las acciones y las estrategias o los proyectos de prevención, mitigación de los impactos ambientales. ¿Eso está permitido en la ley? Sí, señor concejal, está permitido en la ley, lo autoriza. Ya han habido pronunciamientos de las altas cortes sobre el particular y sobre la libertad de empresa y las obligaciones de las autoridades ambientales en dar estos permisos. Que no entre que sobre las restricciones para que se constituyan empresas multinacionales. Es lo mismo relacionado a lo que le acabo de decir. Desde que la empresa cumpla todos los requisitos de ley,
nosotros le tenemos que otorgar su permiso y su licencia bajo los criterios ambientales, pero no es simplemente que se le otorgue y que la empresa ya va y desarrolla su obra, proyecto o actividad. Nosotros le hacemos una inspección, control y seguimiento, que son las 3 funciones de la autoridad ambiental. La inspección significa que podemos ir a pedirle documentos, hacerles visitas, requerirlos. En el control y seguimiento podemos imponer medidas preventivas, abrir procesos sancionatorios, decirle que nos presenten los ICAs, que son informes de cumplimiento ambiental sobre su obra, proyecto o actividad, y si está cumpliendo la actividad para la cual se le entregó el permiso. Si no cumple la actividad para la cual se le entregó el permiso, tenemos que dar apertura a un proceso sancionatorio ambiental e imponerle las multas o las sanciones que se establecen en el artículo 40 de la ley 1333 del año 2009, que puede ser el cierre total o parcial de uno o varios de los procedimientos que desarrollan al interior de la actividad licenciada, pueden ser multas, el cierre definitivo, inclusive la cancelación de la licencia ambiental cuando no cumple con esas actividades. Y allí el municipio y ustedes concejales nos ayudan a nosotros a ser veedores del territorio, porque muchas veces están en una parte donde la autoridad ambiental no puede tener 2 o 3 funcionarios cada 3 o 4 días verificando una sola actividad porque tenemos un territorio muy grande. Entonces, señores Cornare, se está presentando esta actividad, por favor verifiquen si esta empresa que tiene licencia de ustedes está cumpliendo o no, porque vemos que la quebrada está muy teñida de color verde y hoy juega Nacional, X o Y cosas, ¿cierto? Que eso ya pasa en otras partes. Olores del apetar. El decreto 1076 de 2015 establece también, y el RAS, que es el Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento Básico, cuáles son las distancias que deben haber de este tipo de infraestructuras a los cascos urbanos o a los centros poblados o X o Y. El municipio vuelve y juega, tiene una expectativa y una facultad de control urbano acá, de no entregar tampoco usos residenciales cerca de donde existan actividades, obras o proyectos que generen olores ofensivos. Y frente al apetar también hay que decir que un apetar cuando está comenzando normalmente va a generar ese tipo de olores, pero con el tiempo, cuando vaya sentando y vaya mejorando el proceso, se vaya haciendo el trabajo propiamente del apetar de descomposición de la materia orgánica y remoción de esta, pues va generando una mejor simbiosis y los olores van cambiando. Adicional a eso, cuando se construyen petares, Cornare ha recomendado que se establezcan cercos vivos, barreras con árboles para evitar que los olores pues tengan una difuminación en el aire. Obviamente, si Cornare le aceptó un apetar en X o Y lugares porque cumplía con todo lo del reglamento técnico y con las cargas de emisiones y de remoción de materia orgánica. Sin embargo, este es uno de los puntos que, si quiere tener más precisión, concejal Román, sería bueno que le escribiera a Cornare: cuénteme cómo es el tema del apetar, porque genera esos olores y cumple con los retiros y demás, que es un tema que manejan propiamente en recurso hídrico y no en la oficina de ordenamiento. Paso al concejal Schneider. ¿Cierto? Schneider. Requerimiento sobre el DRMI y si se corrigió o no. Sí, si se concerta con la autoridad ambiental es porque cumple los elementos ambientales mínimos requeridos. Si no, le hubiéramos dicho: señores municipios de San Vicente, no cumple, no le concerto, vuelva y ajuste y venga. Y si definitivamente no hubiera cumplido, pues yo mismo elaboro el auto de desistimiento porque no me acerca la información que le pedí. Entonces, esa es la primera respuesta. ¿Qué es lo ideal para las áreas contiguas al DRMI? Es decir, como una franjita de amortiguamiento por fuera del DRMI. Hay que hacer aquí alusión a 2 cosas. Las áreas protegidas son de diferente naturaleza. Una naturaleza es una reserva forestal protectora, otra cosa es un distrito regional de manejo integrado, otra cosa es un área de recreación, otra cosa es un bosque de niebla, otra cosa es un parque nacional natural. El caso del DRMI es un área protegida que ya tiene cierta intervención antrópica, y al tener cierta intervención antrópica, entonces va a permitir o va a sentir que puedan darse unos usos contiguos, que se desarrollen ciertas actividades antrópicas o humanas o inclusive ganaderas o pecuarias que no van en contravía de lo que establece el DRMI porque ya tiene mucha presión antrópica. El ejemplo claro, ¿cuál es? Embalse DRMI,
Peñol Guatapé, porque ya hay mucha presión antrópica, pero también tenemos que proteger el área protegida, y una forma de protegerla es que los usos que se estén contiguos allí tengan una cobertura boscosa, una densidad baja, y una densidad baja que la ofrece en el territorio sin limitar el derecho completo de los propietarios de la tierra, el uso de desarrollo restringido, parcelaciones, por ejemplo, fincas campesinas, áreas pecuarias, y también pueden ser zonas de producción o protección agrícola y pecuaria. Entonces Cornare eso lo ve procedente y lo autoriza la normativa. ¿Dónde se encuentra esto regulado? En el decreto 3600 de 2007, que quedó derogado por el 1077 del año 2015. ¿Es correcto, Juan José, cierto? Bueno, lo otro, ¿cómo se establecen esas actividades allí? Son decisiones municipales. La autoridad ambiental no le puede decir al municipio, quíteme ese polígono de parcelación allá, a no ser de que se superponga con una categoría de especial importancia ecosistémica. Un ejemplo, venga que yo le voy a poner una parcelación en la mitad de la Reserva Forestal Protectora del Río Nare. No, señor, no puede, pero sí lo puede hacer en otros suelos, y en los suelos donde Cornare no tiene competencia tampoco puede poner como tal esas limitaciones. ¿Qué puede hacer Cornare en el tema de las parcelaciones? Tenemos una competencia que deriva del mismo decreto que le acabo de mencionar, 3600 de 2007, del 097 del 2006, derogados por el 1077 de 2015, por el 1232 de 2020, donde se establece que la autoridad ambiental es competente para establecer las densidades máximas, pilas a esa lingüística, máximas de vivienda en áreas suburbanas, en cerros, montañas, centros poblados rurales, parcelaciones de vivienda campestre o polígonos de desarrollo restringido. Entonces, en ese orden de ideas, la competencia que nos dice, restrínjale la densidad, pero el que otorga el licenciamiento urbanístico bajo la densidad que aprueba la autoridad ambiental, ¿quién es? El municipio o la curaduría en su defecto. Y para ese caso puntual es entonces la oficina de planeación o la persona encargada de entregar la licencia urbanística la que debe verificar si sobre mi territorio me están pidiendo X o Y densidades, yo fijarme en qué tipo de suelo está, en qué polígono está, si le puedo dar esa densidad o no. Hombre, está en uno de esos suelos en los que Cornare es competente para la densidad, miremos el acuerdo 392, miremos cómo quedó incorporado dentro de nuestro plan de ordenamiento territorial y si se ajusta a eso. Si no se ajusta, tiene que hacer un replanteamiento del tratamiento urbanístico, del índice de ocupación, de la altura, etcétera, de mil cosas para poder organizarlo. Y eso es una tarea municipal. ¿Cornare genera sugerencias periódicas o de oficio sobre el ordenamiento territorial municipal? Claro que sí. Muestra de eso es que nosotros realizamos los comités de integración territorial, que son espacios diseñados donde nosotros citamos de manera constante y periódica a los secretarios de planeación, secretarios de gobierno, inspectores municipales, a los alcaldes y en algunas ocasiones también a algunas personas que tienen injerencia en el ordenamiento territorial, como las curadurías urbanas, que en el municipio de San Vicente, entiendo yo, no tienen curaduría, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con esto? En este comité de integración territorial le hacemos seguimiento a la aplicabilidad de nuestros acuerdos corporativos y de los determinantes ambientales. Pero el municipio también tiene otras obligaciones y otra tarea, que para el caso del municipio de San Vicente no han sido juiciosos con eso, y muchos municipios tampoco, que se llama expediente municipal. A nosotros no nos han reportado el expediente municipal de manera constante y cuando lo hemos solicitado para consulta no ha estado actualizado sino hasta estos últimos tiempos en los que el equipo formulador se puso juicioso a consultar cómo estaba el territorio. Antes de eso existía expediente municipal, no existía expediente municipal. ¿Qué significa eso? Que el municipio está quedado en esa tarea y esa tarea depende de quién. Depende de los concejales, depende del municipio, depende del inspector, depende de la oficina de planeación. ¿Por qué depende de todos? Porque todos son garantes del municipio y de que se estén haciendo las cosas bien. ¿Qué es el expediente municipal? Una obligación que vino desde la ley 388 de 1997, donde yo tengo que contar cómo estoy dando las licencias, en qué tipo de suelo las doy, cómo se están organizando, cómo voy consolidando mi suelo urbano, cómo se está acreditando el modelo de ocupación del territorio que yo propuse en mi instrumento de planificación territorial municipal, entre otras cosas. Entonces ya queda claro, el municipio no lo había hecho antes.
¿Es culpa de este alcalde? No es culpa de este alcalde, es culpa de todos los alcaldes y de todos los concejales, incluyéndolos a ustedes, que tienen que estar garantes de esa tareita. Silcau, el reporte y si tenemos antecedentes sobre licencias en el cálculo de la densidad. El municipio de San Vicente no ha hecho la tarea juiciosa de reportarnos a nosotros a través del aplicativo que les hemos enseñado en múltiples ocasiones sobre el reporte de las licencias urbanísticas. ¿Qué licencias urbanísticas deben reportar a la autoridad ambiental? Las licencias de parcelación, subdivisión y construcción en el suelo rural y rural suburbano. Pilas, que eso es una lingüística que solo son esas, para que después no nos empiecen a reportar licencias en suelo de expansión urbana, licencias urbanas, porque esa no es nuestra competencia. Hombre, hemos identificado si el municipio de San Vicente está entregando o no temas sobre las licencias bien. Si no nos hacen los reportes, menos vamos a tener nosotros la forma de validarlo. Hemos hecho requerimiento al municipio de San Vicente para que nos entregue las licencias. Sí, 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 lo hemos hecho. Es decir, hemos hecho requerimientos para la licencia. Sí, señor, las hemos hecho, y mucho, pero no nos lo han entregado todavía. Desarrollo restringido en suelo suburbano y cómo se calcula el umbral máximo de suburbanización y cómo se definió. Nosotros decirle al municipio que es que la fórmula exacta para calcular el umbral está predeterminada por X o Y razón, eso no está determinado en la norma. Solamente hay 3 artículos de ese mismo decreto 3600 de 2007 que quedó derogado por el 1077 de 2015 que hablan del umbral, pero no se dice cómo se calcula. Sin embargo, para efectos de calcular el umbral máximo de su urbanización, existen otros elementos que se establecen de acuerdo a las necesidades normativas y las restricciones bajas con unas condiciones que fija la autoridad ambiental. Para calcular esos umbrales, CORNAR emitió como tal un acuerdo que es el acuerdo 406 de 2021, donde habla de la extensión máxima de los corredores viales urbanos, las condiciones generales para calcular un umbral máximo de su urbanización un poco más restrictivo, y la norma lo dice así, más restrictivo, porque lo que debemos propender en el suelo rural es que haya baja intensidad y desarrollo y suburbanización para proteger otros usos del suelo rural, como el suelo agrícola, el paisaje, las áreas protegidas y otras áreas de especial importancia ecosistémica. Del acuerdo de la norma. Del acuerdo es el 406 de 2021. En la página de CORNARE, hasta ya se desconectó. Ahorita les digo por dónde pueden consultar todos los acuerdos de nosotros. ¿Quieres decir algo sobre el umbral o atendido? Del 70-30. Okay. Vale, sobre el 70-30, ¿de dónde viene la obligación del 70-30? Viene de la ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 31. Ahí se establecen las funciones de las corporaciones autónomas regionales y una de ellas es propender porque el desarrollo de los predios tenga un 70% de cobertura boscosa. Cuando nos habían presentado la propuesta se establecía que esa cobertura boscosa iba a ser con una cobertura del 20%. Entonces le dijimos, venga, ajústeme que debe ser del 70%. Eso puede ser un error de digitación, puede ser un error que estaba presente en el territorio, pueden ser situaciones consolidadas, puede ser desorden del municipio, pueden ser dificultades que se presentan por la inexistencia de normas claras urbanísticas en el POT, pueden ser muchas cosas. El ajuste se hizo. Si no se hubiera hecho, no hubiera habido concertación con la autoridad ambiental. ¿Cómo se fija en un nodo? Me dijiste el nombre del nodo, pero no lo alcancé a copiar, que porque Santa Isabel era, que porque CORNARE si tiene la facultad para establecer áreas protegidas como distritos regionales de manejo integrado, no aporta o colabora con el tema de formar otra área protegida regional o local. El decreto 2372 del año 2010, que quedó derogado en el 1076 de 2015, fue el que estableció por primera vez en el ordenamiento territorial
ambiental, en el ordenamiento ambiental del territorio, cuáles eran las salvedades, los requisitos, las obligaciones para expedir o declarar, alinderar o acotar, por decirlo así, las áreas protegidas. Dentro de esto se encuentran diferentes elementos ambientales como la fragilidad ecosistémica, la conectividad paisajística y biológica, la vulnerabilidad y la fragilidad del territorio, entre otros elementos. Para poder declarar un área protegida se tiene que hacer un estudio multidisciplinar, técnico, cartográfico, de fauna, de flora, de recursos hidrobiológicos. Entonces hay que analizar todos esos elementos y no solamente decirle a la autoridad ambiental, decláreme esta zona, porque también eso conlleva a unos elementos administrativos, económicos y patrimoniales, técnicos y unos insumos que son cuantiosos, dispendiosos, que requieren de mucho estudio y mucho análisis para poderse declarar. Y no todos los elementos del territorio que a veces uno piensa que tienen X o Y características son susceptibles también de constituirse como áreas protegidas. Se pueden hacer si tienen esos elementos para ser ambientalmente responsables y respetuosos de una figura de esta naturaleza, se puede hacer, porque si no se puede generar responsabilidad patrimonial del Estado cuando le impongo cargas a los propietarios de predios privados sobre condiciones inexistentes en el territorio. Y muchas veces pensamos que muchas coberturas de bosque son de especial importancia ecosistémica y muchas de ellas a veces terminan siendo introducidas, como pasa con los pinos o con algunos tipos de flora que vemos en la vegetación. Sin embargo, este es otro de los puntos en los cuales es bueno hacerle la consulta a la Oficina Gestión de la Biodiversidad de CORNARE o Bosques y Biodiversidad, donde ustedes pueden presentar un escrito, es decir, mediante X o Y solicitudes le hemos pedido a la autoridad ambiental que nos contribuya, nos aporte, nos ayude a consolidar un sistema relacionado a un área protegida y que se cumplen con estos o aquellos requisitos. Así acabamos con las intervenciones, no había más de las que había anotado y no hicieron otro pronunciamiento, entonces creo que quedaron atendidas y respondidas. ¿Alguna? ¿Quién puede, concejal Sneider tiene la palabra? Gracias, presidente. No, pues digamos que hacer como varias acotaciones, en especial, sí, en especial con el tema del suelo suburbano y pues digamos como las preguntas que hice alrededor, era específicamente sobre lo que usted respondió al final y es, o sea, más que se respete o no la norma, es si desde la misma administración se estaba cayendo en malinterpretar la norma, ¿cierto? O digamos, o en obviar el cumplimiento de la norma o en interpretarla de manera incorrecta. A eso me refería y si, pues digamos, ustedes habían podido identificar eso. Claro que ustedes ya son demasiado específicos en la respuesta y el municipio no ha estado, digamos, de manera juiciosa haciendo ese reporte y pues digamos que permita consolidar un asunto que usted mismo refería y es, digamos, se puede volver costumbre aprobar ciertas licencias con una falencia en la interpretación de la norma o cierto, o desconociendo parte de la norma. A eso me quería referir porque, pues digamos, esto más que técnico también es político y en la política normalmente cuando uno piensa mal acierta. Entonces, a veces, digamos, los números, bueno, no suelen aparecer tan coincidencialmente. Y quería hacer dos acotaciones. Una, y es que, digamos, claro, hay una responsabilidad de los acueductos frente a qué puedo yo ofrecerle o cuál es, digamos, mi disponibilidad del recurso y para poder otorgar unos derechos de agua, pero también hay un asunto, y por ejemplo aquí en el municipio se ha negado la Secretaría de Planeación y la Oficina de Ordenamiento Territorial a vincular a los acueductos a las decisiones fundamentales sobre X territorios del municipio. Y es que más allá de que cuando yo vaya a pedir una licencia yo tenga que llevar digamos, una viabilidad del derecho de agua, ¿cierto?, de la disponibilidad de esa agua, pues yo debería
pues digamos, antes de que eso ocurra, también sentarme con los acueductos y decir, venga, ¿hasta dónde puedo yo dar parcelaciones, condominios, etcétera, sobre esos, digamos, sobre esos territorios? Aquí hay una política municipal que obliga al municipio en eso, pero el municipio, digamos, dice, no, nosotros no creemos que eso nos obligue, y eso se ha obviado. O sea, ahorita, digamos, hay una concertación con Cornari, y por ejemplo, frente a las zonas contiguas de lo que yo preguntaba, claro, se puede hacer una zona controlada de ciudad con vivienda campestre, vivienda campesina, entre otros, pero realmente los acueductos de esa zona están con la capacidad de responder a esos desarrollos, por más de que eso corresponda con la norma, o sea compatible con lo ideal para esa zona. Digamos, eso es lo que a nosotros nos debe preocupar. Quizás muchas de esas concertaciones, incluso del instrumento, bueno, que ahora todavía está vigente, se hicieron con Cornar esas concertaciones, pero yendo a la realidad del territorio, ¿cuántos de esos acueductos están pudiendo responder, digamos, con oportunidad a esas solicitudes de esas personas que llegan, ¿cierto? Y que estamos poniendo a los acueductos realmente en aprietos frente a asuntos tan, digamos, tan básicos como que ya aquí en el municipio hay un antecedente del acceso a ese derecho de agua a través de tutela, y que si todas esas personas se van por ese camino, pues entonces los acueductos, que son, digamos, parte de lo que nosotros queremos cuidar como patrimonio y que son comunitarios, van a tener que cambiar de figura, o se van a ver presionados a salir a licitación, ¿cierto? O a ser cogidos por privados. Digamos que eso es como, digamos, parte de la reflexión que adicional a cumplir la norma y hacer la concertación que nosotros también debemos hacer, y que nosotros aquí sí recae la responsabilidad como concejales. Eso es lo que nosotros debemos, porque realmente los acueductos están siendo de alguna manera pasados por la galleta. Pasados por la galleta, porque las decisiones sobre el territorio al fin y al cabo las están pagando son ellos. Frente al tema de la minería, digamos, todo lo que usted dijo es correcto. Sin embargo, compañeros, y en aras a la claridad y a la información que acaba de salir y que nosotros debemos transmitir a la comunidad, es necesario aclarar que antes de la licencia ambiental, esas personas que soliciten la licencia ambiental tienen que tener un título, para poder desarrollar su actividad. Es decir, en esto tiene competencia directa es la Secretaría de Minas, y no simplemente Cornare. O sea, Cornare hace parte del trámite cuando la persona ya tiene el título. Y valga aclarar que en el municipio de San Vicente ya hay un acta de concertación que nos lleva a todo un proceso donde las empresas o los particulares demuestran, digamos, una viabilidad de sus proyectos en diferentes aristas ante la Secretaría de Minas, y ya la Secretaría de Minas, digamos, dice, vea, estos cumplen, estos no cumplen, llevemos esto a una audiencia, que es como el antepenúltimo paso, o el penúltimo paso antes de entregar el título, y que ahí es donde estamos en San Vicente. Recuerden que el acta está vigente, recuerden que por más solicitudes que se hizo desde el municipio, incluso con una demanda, para que se anulara esa acta, o se hiciera otro acto administrativo que dejara sin efectos esa acta, eso no se ha cumplido. Entonces esa acta está vigente, y que la gobernación dice que la audiencia está suspendida. Entonces es ahí donde nos encontramos. En el momento en que llegue a donde Cornare, nosotros realmente ya estamos embalados. O sea, cuando lleguen de Cornare, realmente nosotros como municipio ya estamos embalados, porque como lo dicen ellos, si ellos cumplen los requerimientos o cumplen con los requerimientos de esa licencia, el proyecto se realiza. O sea, nuestro deber está en realizar todas las acciones jurídicas y políticas y técnicas y de todas las naturalezas posibles para tratar de evitar de que esas empresas se les entregue el título. Listo, o sea, digamos, era importante aclarar eso, porque es en donde estamos en el municipio y no se puede confundir una cosa con la otra. Y que de ahí también hace parte, y es que digamos, los títulos para explotación de materiales preciosos están casi que en la misma bolsa,
o tienen el mismo trámite o tienen que cumplir los mismos requisitos que una mina para explotar piedra, para explotar materiales de construcción, entre otras. Cierto, ya después, pues digamos, para entregar el título, ya después Cornare sí tiene ahí unas competencias y yo sé, digamos, de alguna manera las referencias que se quieren hacer en este consejo, y es que una cosa es una cantera con un título legal y otra cosa es una cantera sin título, ¿cierto? No es simplemente si cumple o no, es que tenga el título, y aquí lo que hay, digamos, en la vía hacia Concepción es una cantera sin título, y son cosas totalmente diferentes. Así analizamos canteras, por ejemplo, en las OAS que tienen título y que incluso unas de esas están con requerimientos de Cornare, ¿cierto? Desde hace un tiempo. Entonces hay que diferenciar las cosas para ser más precisos en el mensaje que queremos mandar. Sí, era eso, presidente. Muchas gracias. A usted, concejal. Va a responder algo y luego el ingeniero tiene también una intervención. Muy bien. Gracias, concejal Schneider. Eso es cierto. Yo le hablo de la competencia ambiental. Para que Cornare entregue como tal una licencia, pues las empresas deben allegar como tal todos los requisitos previos al cumplimiento, porque el trámite ambiental está arreglado, es claro y establece cómo se debe adelantar y en efecto se ejecuta de esa manera. Sobre el acta a la que usted propone, pues yo no tengo conocimiento del acta como tal, pero ya es un tema como entre el municipio, sus comunidades y demás. Cuando llega un proyecto a Cornare para ser licenciado, uno de los aspectos más relevantes en la licencia ambiental es la participación socioeconómica, y la participación socioeconómica incluye o infunde la obligación para las empresas de hacer socializaciones y contarle a todas las personas del área de influencia del proyecto cómo va a ser la explotación. Lo segundo, todas las licencias ambientales para diferentes actividades tienen términos de referencia o requisitos diferentes y tienen otros iguales. ¿Cuáles son los iguales? Presentar un estudio de impacto ambiental, pedir el concepto de consulta previa ante el Ministerio del Interior y de Justicia si es procedente o no, hablar con la Agencia Nacional de Restitución de Tierras si hay procesos de restitución de tierras o no, presentarle al Consejo Municipal, ya es un requisito muy importante que siempre se lo solicita a Cornare, presentarle al municipio, es decir, la socialización tiene que ser una socialización integral. ¿Qué significa integral? Que no solo abarque el lugar donde ellos van a hacer la explotación con 4 o 5 campesinos, sino contarle al municipio qué se va a hacer, contarle al consejo municipal, contarle a las juntas administradoras, exponer qué va a ser su proyecto, cómo va a mitigar los impactos, qué impactos se van a generar, cuáles van a ser los proyectos sociales de beneficio para la comunidad con el asentamiento de esta obra, proyecto o actividad. Y los requisitos diferenciales sí dependen del tipo de explotación. No es lo mismo explotar hidrocarburos a explotar oro, a explotar arcillas, a explotar materiales de construcción, a extraer gravas o tierras. Y no es lo mismo la minería que tiene un título a la minería que no tiene un título, a la minería de barequeo o a la gran minería con explotación. No es lo mismo la minería con explotación a cielo abierto, la que se hace subterránea. Entonces, dependiendo de cada una de esas arandelas, de esas aristas, de esas vías, de esos caminos que utilizan los interesados en el desarrollo minero, es que se hacen unas exigencias para unos o no, y por eso para cada una de esas alternativas existen como tal términos de referencia. Acá les voy a mostrar justo en este momento por dónde se pueden consultar esos términos de referencia y nuestros acuerdos corporativos. ¿Dónde le doy, Juan, acá? ¿La de Cornare? Sí, a la de Cornare. Entonces, miren, esta es la página de Cornare, donde se encuentran todos los acuerdos corporativos, donde están los acuerdos que delimitan, redelimitan un área protegida, que establecen esas obligaciones asociadas a determinantes ambientales. Nos vamos a esta página, a esta pestañita, que mire que acá hay varias pestañas, donde dice Cornare. Nos vamos a esta que dice direccionamiento estratégico.
y acá vamos a encontrar un menú que se subdespliega y mire que acá dice acuerdos corporativos. Ahí vamos a ingresar. En esta pestaña acuerdos corporativos están delimitados por años todos los acuerdos. Hombre, yo quiero ver el acuerdo que tiene que ver con rondas hídricas, es el 251 del 2011, entonces me voy a la pestaña del 2011 y acá encuentro todos los acuerdos del 2011, es el 251, entonces yo le doy por ejemplo acá y mire que me abre directamente el acuerdo 251 que tiene que ver con rondas hídricas. Lo mismo por ejemplo con el acuerdo 406, el 406 y 408 de 2021. Entonces acá encontramos algo. Venga, que de pronto entonces es de 2020. Es de 2020, no de 2021. Mire, acá lo tenemos. Por medio del cual se establecen las condiciones para que los municipios adopten los umbrales máximos de su urbanización más restrictivo y acojan la extensión máxima de los corredores viales urbanos. Ahora, términos de referencia. Para los términos de referencia estamos donde dice ventanilla integral. Y en ventanilla integral encontramos trámites ambientales y mire que acá dice licencia ambiental en esta pestañita. Ahí donde nos dice licencia ambiental vamos a encontrar esta página y acá encontramos diferentes elementos. Hombre, hay licencias que requieren un diagnóstico ambiental de alternativas. Acá encontramos exigibilidad del diagnóstico de alternativas. ¿Cuáles son los términos de referencia? Entonces desplegamos el menú y mire que vamos a encontrar para generación de energía. Tenemos estos términos de referencia. Para minería tenemos todos estos, dependiendo del tipo de minería. Para residuos, si es para construcción de residuos peligrosos, tenemos estos. Socriaderos, vías. Para infraestructura en áreas protegidas de la jurisdicción CONARE tenemos estos. Entonces acá tenemos toda la información disponible. Y lo mismo para cualquier trámite ambiental. Acá donde dice trámites ambientales, mire que dice recurso a agua, bosques y biodiversidad, aire. Entonces en estos vamos a encontrar los trámites, los permisos, los salvoconductos y la exigibilidad o no. Muchas gracias, concejal. Bueno, no, agradecerle obviamente pues a Cornare por su intervención. Creo que es muy necesaria este tipo de socializaciones en el marco pues de lo que buscamos, que es finalmente generar y contarles a ustedes cómo es esa trazabilidad al proceso. A mí sí me gustaría hacer una precisión respecto al tema del índice de ocupación, ¿sí? Que veo que de cierta manera y con razón pues genera algunas dudas. El tema del índice de ocupación en lo personal pues ha estado clarísimo siempre y así ha sido durante los múltiples procesos, Sebastián, que en cabeza mía se han concertado con la autoridad ambiental. Lamentablemente este parágrafo que fue incluso redactado por mí digamos en la primera vez o la primera entrega que se hizo a Cornare tenía un sentido totalmente diferente. Sí, de hecho yo quería hacer totalmente lo opuesto, que era llegar al 80% en términos de cobertura de restricción. Es un error mío, lo asumo. Afortunadamente pues digamos que durante el proceso de concertación se logró evidenciar esa falencia y por eso, como bien lo decía la arquitecta Luz Dari, en su momento se eliminó dicho parágrafo. No hay, y quiero pues digamos como ser muy enfático por parte mía en este caso, no hay digamos ni malintenciones ni mucho menos. Yo creo que el índice de ocupación es incluso un tema normado y reglado que bajo ninguna circunstancia podría ser inferior a lo que ya establece la norma. Entonces sí quería dejar como esa constancia. Fue digamos un tema que tenía en su momento el sentido totalmente opuesto al que realmente quedó en la lectura del parágrafo y por eso fue completamente eliminado. Entonces quería hacer como esa precisión a los concejales, a las personas que nos ven y bueno, no, nuevamente agradecerles a ustedes y muchas gracias por el... Claro que sí, Juan José, y se agrega también para claridad de los concejales que la propuesta que se nos presentó en esta ocasión tiene más restricciones y el municipio está siendo muy juicioso en las coberturas, hizo un análisis cartográfico muy bueno y una lectura del territorio, y también es reconocer que no estamos diciendo que de pronto es el equipo formulador, antes todo lo contrario, es una propuesta muy buena, es juiciosa y en nuestro concepto reúne condiciones especiales ambientales para ser procedente y por eso se concerta. De no ser así, no se hubiera hecho la concertación como tal.
presidente, no, y precisar que digamos, el comentario no es frente al equipo formulador, sino frente a las actividades que se han realizado durante estos últimos 3 años y de las cuales hemos podido ser testigos en la Secretaría. Digamos, todo lo que aquí se ha nombrado, digamos, la falta de claridad en la información y la no disposición de entregar la información solicitada, pues digamos, refuerza ese asunto. O sea, digamos, lo hago por conocimiento de causa y por las interpretaciones que en ocasiones se han dado. Digamos, no hay referencia al equipo formulador, sobre todo porque el ingeniero ha estado acá supremamente preso y ha sido muy claro, y gracias a él creo que todos los concejales tenemos mayores claridades. Incluso lo hemos extrañado cuando no ha venido, porque digamos, los otros compañeros son muy buenos en lo técnico, pero no tienen la destreza de hacerlo tan menudo como usted lo ha hecho. Entonces, no, antes es agradecerle a usted ese acompañamiento, y era un comentario político en el cual me sostengo. Bueno, le agradecemos a Cornare, a Sebastián y a la arquitecta Luz Dari de la coordinación de Cornare por parte del tema de gestión territorial de riesgo, al ingeniero Juan José por la exposición que nos hacen el día de hoy de este tema tan importante, y seguramente que vamos a seguir trabajando duro para hacer una buena exposición al respecto, un buen estudio y hacer una buena aprobación de un buen documento. Y lo importante no es tener un buen documento aprobado, sino tener las personas idóneas que le hagan aplicación al documento tal y como lo rige la norma en este caso. Muchas gracias, verdaderamente, secretaria. Continuamos con el orden del día. Quinto, proposiciones y varios. Entramos al campo de proposiciones y varios. Los concejales que tengan proposiciones. Contarle a los concejales que ya organicé con los contratistas de la Plaza de Mercado, y la visita quedó para este martes 15 a las 10 de la mañana. Deben de ir pues con pantalón, ¿cierto? Que no tenga rotos, botas y ya camisas largas. Allá les prestan el casco. No es exactamente la comisión, es los concejales que quieran ir, pero me deben de confirmar el día de hoy, porque debo de decir exactamente cuántos van. Bueno, pues entonces por parte de la secretaria nos informa que la visita para la Plaza de Mercado, próximo martes 10 de la mañana, por favor, cada una de las concejales que vamos a asistir, pasar el informe con la secretaria para ella coordinar con la administración de la obra y pasarle el informe quiénes vamos a estar presentes en la visita. Algo más de proposiciones y varios. Continuamos, secretaria, con el orden del día. Sexto, cierre de la sesión. Bueno, le agradecemos entonces a todas las personas que a los honorables concejales que han participado en la sesión del día de hoy, a nuestra secretaria, al ingeniero Juan José, a Camilo, nuestro coordinador, a nuestra comunidad que nos ve y nos sigue a través de las redes sociales, y quedamos convocados para el día lunes, Consejo Territorial de Planeación a las 8 de la mañana. Muchas gracias y feliz día.